Ya, ¿cómo está hermano Luis? Ya, doctor. ¿Cómo Buenas está? tardes. Buenas tardes. Después de cuánto, unas 3 semanas que estábamos ausentes, Sí, las llevo contadas. te noto un poquito más viejo. ¿Sí? Estoy en los 56. ¿Eh? El 9 de enero cumplí 56. Ya, felicidades. Claro. Hoy día, ¿cómo estamos? ¿A 12? Hoy día estamos a 12 de enero del 2022. Ya, y son más o menos 10 días para las 4 ahí. Las 4, Ya, pongámosle. ya, pues aprovechamos a saludar a todos los hermanos y bueno, y la verdad que yo me he sentado, así que hay que decir las cosas como son. Aquí no es el ambiente tuyo, sino que ha sido el mío. ¿Ya? Pero también a causa de mi pereza y también de mi cansancio, las dos cosas. ¿Ya? Ya, Así que no he estado presente. Y bueno, aprovechamos de dar un saludo a los que todavía nos ven, nos escuchan. Al que te nombré este caballero, que ya se me olvidó como el puro apellido, Rivera, José Rivera, creo que se llama. Así que darle un saludo a él y bueno, a la gente que ve estos videos. Hermano Luis, el tema. el tema, tú lo anotaste ahí, ¿cierto? Va a ser un comentario acerca del libro de los Hebreos. Claro. Ya, la verdad que yo te hice un comentario fuera de cámara, porque yo en mi momento que me gusta buscar las cosas de Dios, cuando estoy un poco tranquilo, cuando hay un entorno adecuado, ¿me entendí? Uno se puede concentrar más. Entonces ahí me leo una carta casi entera, trato de leerla para ir comprendiendo, entendiendo el espíritu de los autores. ¿Ya? Y esta carta, bueno, yo digo carta, pero según los eruditos, esto es una homilía. Dicen que una homilía que es un discurso como de un predicador. ¿Ya? Ya. No es como la epístola que está más centrada como a una comunidad muy, muy específica. Esto es como más universal. Y el libro hebreo a mí me sorprendió, a pesar que conocemos su autor. Vamos a dar unos antecedentes para los hermanos. No se conoce el autor, el primer antecedente. Se le atribuyen a Pablo, pero no hay acuerdo entre los eruditos que entienden mal el tema, por la forma gramatical, las expresiones, serie de cosas, condiciones que no, tampoco pensaban que voy a ser Apolos. ¿Ya? Y Pero al menciona a final, Timoteo al final, ¿ah? claro, entonces, pero algunos han llegado a la idea de que puede ser, porque acuérdate que en el cristianismo al principio estamos hablando que esta carta fue escrita en el año entre 60 y 65, ese es más o menos el periodo. O sea, el templo estaba El templo estaba en pie, en ¿ya? pie, ya. Ya, el templo que destruyó Tito. Tito en el año 70, hijo de Vespasiano. Vespasiano, creo que era así. Ya. Entonces, se cree que fue un sumo sacerdote. ¿Y por qué? Ya, digamos, el argumento de esta cuestión es porque en uno de los capítulos, así que el 9, cuando empieza a dar detalles del santuario, del templo, de todas las cosas que están en el lugar santísimo. Entonces, los que tenían acceso ahí eran solamente los sumos sacerdotes. ¿Ya? Entonces, se cree que por ser un sumo sacerdote, ni Está siquiera. muy fogueado, digamos, Claro, con el tema. justamente una persona que se maneja muy bien con. Ya. Entonces se cree que una persona del primer siglo que se convirtió al cristianismo. Hay que agregar a esto, hermano Luis, en el contexto histórico, recordemos que Cristo, digamos, dejó este mundo en el 33, ¿cierto? Más o menos, dice que ascendió en una nube al cielo. Ya. Y la carta es del 60, estamos hablando de unos 30 años, 35 años después. No es mucho tiempo. Sí. ¿Ya? Y recordemos que el cristianismo, ¿no es cierto?, el cual anunció Jesús, digamos, el entorno era puro prácticamente menos judíos, po. Empezando por Jesús, po. Al principio, sí. Jesús mismo es judío, es de la tribu de Judá. Comenzando desde Judea, dice. Claro, desde Judea hasta los confines del mundo. Y los apóstoles también son todos judíos. Claro. Y acuérdate que en un principio el evangelio se fue predicando siempre a los judíos. Pedro sale después con los gentiles, mediante una revelación que le mostró, pero entonces no es extraño, ¿no es cierto?, de entender de que esta carta está pensada, digamos, para los hebreos, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo y que recibieron bien el cristianismo. Entonces era normal que muchos judíos se convertían a, digamos, a esta nueva forma de fe, o de entender no decir la religión, sino la fe judía, o la fe cristiana, decimos nosotros, porque la pronunció Cristo. Entonces la carta tiene hartas cosas interesantes, son 13 capítulos, y vamos a hacer un análisis superficial. Yo creo que no vamos a ir más detalles, parece que tiene muchos detalles, pero para llegar al meollo, digamos, o al asunto principal de lo que tiene esta carta, que este llamado que hace este autor desconocido a hermanos que están como apostatando de la fe, ¿eh? Están como que volviendo a su religión antigua. No sea que nos escurramos, dice, ¿verdad? Claro, se están deslizando. También hay que agregar algunas cosas más. Este desánimo que se está produciendo en estos hermanos también es la causa de las persecuciones.
Ya por ahí hay un capítulo Claro, que ellos dicen que sufrieron el despojo de sus bienes. ¿Ya? claro. Entonces también acuérdate que había mucha persecución. Lo echaban de la sinagoga. Los echaban de la sinagoga justamente, los perseguían y los mataban también. Sí, Entonces la cosa no era muy fácil en esos tiempos, no era el cristianismo que estamos viviendo hoy día, que es un cristianismo simplón. simplón. Tú predicas en la calle y nadie te dice nada, a lo mucho puedes recibir un propero o una persona por ahí, cuando mucho. No te van a tirar ni pasto. Claro, casi ni les importa. Pero en el contexto histórico la cosa no era así, pues. Hablar de Cristo era otro contexto. Claro. Bien, yo creo que algunas cosas se agregaron ahí, que son más que todo antecedentes para que los hermanos, ¿no es cierto?, se puedan, digamos, meter un poquito en el libro y en el contexto histórico. Entonces, hermano, yo quisiera que lo primero viéramos, abriéramos el libro. ¿Ya? Ya. Y fíjate que el primer versículo, o los primeros versículos, del 1 al 3, dice una cosa interesante como parte, este autor. Ya. ¿Te lo ¿Lo leo? quieres leer tú? Claro. Aquí vamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, fíjate que leíste solamente 3 versículos y el autor parte, yo creo que irrumpe, yo siento que de una forma, no sé cómo decirlo, pero para un judío esta cuestión es muy duro lo que está diciendo aquí. Porque está diciendo una verdad que yo creo que cualquier judío reconoce en el contexto histórico, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Cierto? O sea, Dios siempre puso lámpara en Israel. Claro. Siempre puso a alguien que le hablara a su pueblo. Y aquí voy a agregar algo más. No le habló para hablarle, por el profeta. Cuando le levantaba profeta es porque el pueblo está extraviado. Ya, ¿Ya? justamente. Justamente, tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Jonás, etc. Cuando apareció Jesús la cosa está grave, ¿eh? Estaba grave, entonces Dios cuando levantaba un profeta a su pueblo, una lámpara que lo iluminara de su extravío, de su oscuridad, ¿me entendés? Siempre lo hizo con su pueblo, tuvo cuidado, ¿me entendés? Para que no se perdieran, no se quieran en el extravío. Y también tenemos que agregar que todos esos profetas terminaron re mal. O sea, nadie fue a darle las gracias. Si tú ves, por ejemplo, no sé, pues Jeremías, ¿tú recuerdas más o menos lo que le pasó a Jeremías? Lo tiraron a un... Ah, claro, al cielo Eso, podrido que estaba claro, en la casa. sí, pues, sí. Sí, Y así a varios que lo pasaron re mal, ¿no es cierto? Isaías parece que tú andas casi desnudo, ¿ah? En un momento. Hay otros que tú andas con yugo, ¿ah? Para mostrarle cómo ellos iban a ser esclavos de sus enemigos, etc. O sea, lo que te está diciendo el autor es que Dios siempre se ha preocupado de su pueblo y que le ha levantado lámpara, o alguien que le diga a su pueblo que está errado, que no se está dando cuenta que está en una tiniebla, que su... oye, otra pequeña cosa. Aquí han pasado cuatro imperios. ¿Sí? Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos. Y los romanos. Aquí estamos en tiempo Y de los Dios romanos. no los libera. No, ¿Va cuántos años han ahí? Como 1000 años. como 1000 años. Y no hemos oído un dedo. Entonces ahora aparece Jesús. Claro, entonces estamos diciendo dos cosas. Por un lado, que Dios siempre le levantó lámpara o profeta a Israel, a su pueblo, ¿no es cierto? Y que esa lámpara tenía como objetivo iluminar las tinieblas que tenían cada uno de ellos, sus caminos. ¿Ya? Vamos a decir así más suavecito, su extravío. Ya, y la otra. ¿Ya? Y lo otro que vamos a decir, que también en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Cambió. Cambio. Aquí ya no está hablando por un profeta. Y aquí, yo sé que esto para los judíos es duro, lo que está diciendo el autor. Porque está llamando a Jesús, que es hijo de Dios. Ya. ¿Ya? Eso no es menor. Aquí no está hablando de un profeta, está hablando de su hijo. ¿Ya? Dice que no hablaba por el hijo. Y más encima dice que lo constituyó heredero de todo y que porque en sí mismo hizo el universo. O sea, está diciendo cuestiones muy, ¿cómo explicarte?
que son difíciles para un judío de tragar, de aceptar. Claro. Es difícil, porque a pesar que nosotros sabemos que todos los profetas, dice que Samuel en adelante hablaron de estos días, dice por ahí el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Claro. Creo que están hechos 3, sale eso. Ya, hablaron del Hijo. El mismo Isaías 53, pero espectacular ese discurso que hace de la profecía acerca del Hijo de Dios. O sea, hablaron del Hijo, no es que está oculto, pero ellos nunca lo aceptaron cuando llegó este Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Que nació en Belén de Judea, que nació en un pesebre, que era un hombre pobre, sencillo, humilde. Ellos buscaban un libertador, ¿no es cierto? Porque están bajo el poder del Imperio Romano, en ese contexto está. Entonces, cuando viene una persona que no viene como un Sansón, o como un Jefté, o como un David, o como un Samuel, sino que es lo que viene a liberar al hombre de los pecados. Viene a otro, no en el sentido como ellos lo tenían en su historia, ¿cierto? Ellos siempre buscaban la restauración de Israel, ¿cierto? Claro. Entonces aquí se presenta de forma diferente. Y lo pone que Jesús dice que por él constituyó el universo entero, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, Dios nadie lo ha visto jamás, lo dice la Escritura, ¿cierto? Pero Moisés también mostraba la gloria de Dios en su faz. Claro, cuando su rostro resplandecía. Claro. Claro. Pero acá te va a decir cosas más asombrosas. Yo sé que el libro es interesante y tiene muchos detalles, pero está diciendo que Jesús, aparte que Hijo de Dios, es la gloria de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de lo que está compuesto Dios. O sea, es fuerte. Claro. ¿Ah? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo efectuado, y que hizo otra cosa más bien, el siendo efectuada la purificación o la purgación de nuestros pecados. Entonces aquí Jesús, yo creo que el autor lo está poniendo en un lugar que yo creo que la iglesia, o los hermanos, en este caso en el contexto de los judíos que se habían convertido, que no lo están asimilando o no están entendiendo lo que está diciéndole los profetas. Porque dice que Jesús vino a purificarnos, a limpiarnos, a pagar nuestras culpas. Claro. Tú sabes que los judíos, para que los hermanos lo que saben, ellos, la única forma de, purificar sus pecados, su conciencia, limpiarlos, era a través de estos ritos, que eran sacrificios de animales, ¿no es cierto? Claro. Esa era la manera que ellos, de alguna forma, purificaban sus culpas. Tenían que hacer una ofrenda, ¿cierto? Una ofrenda a Dios. Claro. ¿Ya? Y ahí estaba todo ese ministerio, que bueno, había uno también, uno había una vez al año, que ese era el Yom Kippur, que era un cordito de 2 años sin defecto. y el sacerdote parece que ponía la mano y confesaba todos los pecados del pueblo, ¿cierto? Después se sacrificaba y se esparcía la sangre al velo. Pero este mismo libro, ¿cierto? Nos va a decir que todo eso ya no era sombra, ¿no? Claro, y que nunca limpiaron los pecados. Un pequeño alcance. La palabra sacrificio me parece que viene de sacro. Sacro. O sea que la ofrenda que tú presentas no puede ser un toro ni un macho cabrío. No debería ser. Claro. ¿Ah? Porque la ofrenda tiene que ser sacra, tiene que ser pura. Pura, sagrada. Sagrada. Claro. Bueno, en el libro de Hebreo no vamos a tener tiempo de leer cada uno porque hemos dado 3 versículos y hemos hablado como 10 minutos. Sí. Claro. Entonces es complicado, pero yo estoy haciendo énfasis nomás en algunos detalles, ¿no es cierto? Que aquí también está hablando ahora de la purificación. Cristo vino a morir por nuestros pecados y ese es el Evangelio, la buena noticia, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Es el sustituto. O como dijo Juan, y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero. Claro. ¿Cierto? Los otros no, otros sí se hacían memoria de los pecados. Ya no, porque si dice una vez limpio, no tendrían por qué seguir ofreciéndose. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Eso es lo que más o menos. Bueno, si tú avanzas un poquito, también te pone a Jesús, este autor desconocido, para que más o menos abramos los ojos un poco, que es mayor que los ángeles. Yo no he visto nunca un ángel, pero la historia nos cuenta varios lados donde salió ángeles, por ejemplo, el que está en Monte Sinaí. Poderoso. Claro. ¿Ah? Era un ángel poderoso. Todos sabemos que los ángeles son seres poderosos, que Dios los ha dotado de poder, de más potencia que el ser humano. Pero está diciendo en el 5, Luis, claro, dice 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios.
Aquí igual es duro esto, Luis, porque yo entiendo que el único que debe ser adorado es Dios. Eso es lo que todos entendemos. Hay un solo Dios y el único que debería ser adorado, entiendo yo, es Dios. Pero aquí Claro, dice que Dios, que los ángeles, que son mayores en potencia que nosotros, tienen que adorar al Hijo claro. Y de voluntad, y de voluntad. no hay forzamiento. Claro, no. Claro, pero lo está mostrando que es mayor que los ángeles. O sea, te está poniendo a Jesús en un grado que yo creo que para los judíos, ¿no es cierto? Los judíos que no se convirtieron, digamos, les debe ser muy duro aceptar esto. Claro. Porque te está poniendo casi a Dios, a Jesús como a la altura de Dios. Los trataron de matar 3 veces por haber dicho cosas así. Claro. Sí, pues. Tú siendo hombre te haces Dios, dice. ¿Ah? Claro. Le dijeron. Entonces es re importante, ¿te acuerdas que nosotros hicimos un tema? Yo te decía, ¿quién era Jesús? ¿Ah? Sí. Y fuimos agregando situaciones. Y aquí también tenéis, por ejemplo, aquí este autor también está diciendo que es mayor que los ángeles. Y que nunca Dios llamó a un ángel hijo, en cambio a Jesús lo llama hijo. ¿Ya? Ahí tiene una diferencia. Bueno, y más encima en el 13, para que no vamos por versículo, el Ya. 13 dice algo interesante. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, si Dios te pone a la diestra, ¿qué te está diciendo? A lo sumo, dice Pablo. A lo sumo. Sumo viene de lo máximo. No hay Mayor. No hay cosa mayor encima de ella. Claro, claro, es lo máximo. Claro. Entonces, si Dios te está dejando al lado tuyo, te están viendo casi al mismo nivel de él. Claro. A mi diestra, y hasta que ponga todo tu enemigo. Oye, por lo que detrás. hace un hacendado, cuando ya creció su hijo, Claro, va y lo presenta a los trabajadores y le dice, ya cumplió 18 años, así que me tienen que hacerle caso a él, igual que a mí. igual que a mí. Claro, eso es lo que está diciendo. Y entonces, bueno, avanzando un poquito lo que nos representa este autor en el capítulo 2, Luis, con relación a esta introducción que hace este autor, ¿Ya? dice algo interesante. ¿En qué capítulo? Capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. El capítulo 2, Capítulo 2, del 1 al 4. del 1 al 4. Claro. Dice, por tanto, es menester o necesario Claro. que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Claro, entonces de la introducción ya hay un llamado de atención, ¿cierto? Que atiendan con más diligencia las cosas que ellos escucharon, no sea que se puedan deslizar. Esto también hay que agregar que con esto se mata la tesis o la creencia de que somos salvos siempre salvos. Exacto. ¿Ya? Que también hay una enseñanza por ahí de algunas religiones que creen que la salvación no se pierde. Sí. No, la salvación se pierde. O sea, uno puede ser salvo mientras mantiene la fe. Pero si uno se ocurre, O sea, la salvación no se pierde para cuales Dios eligió desde la fundación del mundo, claro, en su consejo, digamos. en su consejo no, porque él predestina toda la cosa, pero en este contexto, Van a llegar como sea. claro, pero aquí entra esta es la doctrina que decía, me parece que Calvino decía salvo siempre salvo. Ese se equivocó. Ya, pero aquí, claro, hay una mal comprensión porque si hay una advertencia, esto en un momento se consideran salvos estos hermanos que están manteniendo la fe en Jesús, Claro. pero le está haciendo la advertencia, que sean diligentes a las cosas que escucharon, o sea que se pueden deslizar. Claro. ¿Ya? Y está diciendo que toda esa evidencia recibió justa retribución, como nosotros vamos a escapar, ¿cierto? Claro. O sea, si descuidas la salvación se pierde. Se pierde, ¿ya? Porque Dios te considera justo mientras te mantenga en fe. Claro, como tú dices, en la presciencia de Dios no. Porque Dios, ¿cierto?, sabe quién va a llegar al final y quién no va a llegar. ¿Ya? Porque lo va a forzar él claro, mismo. justamente. Pero nosotros, ¿no es cierto?, juzgamos nomás, ¿no es cierto?, lo que vemos. Claro. Una persona. Bueno, dice que todo este mensaje, ¿no es cierto?, lo testificó Dios con señal y prodigio. Es una forma de testificar, ¿cierto?, que el mensaje es verdadero. ¿Ya? Acuérdate que Jesús dice que anduvo haciendo sanidades, ¿no es cierto?, todos los que estaban oprimidos por el diablo. Por el diablo. Buen texto ahí, ¿eh? Ya. Eso lo vamos a explicar. Este capítulo no lo quiero dejar de pasar, hermano Luis, porque
dice que sujetó todas las cosas bajo los pies del hombre. ¿Ah? Ya. Aquí hay una cuestión muy interesante. ¿Ya? Dice, Aquí somos especialistas esto de la sujeción, ¿eh? claro, El Señor de este siglo, ¿quién es? El hombre. el hombre. Pero aquí dice algo interesante, mira, podemos leerlo del 8, yo creo. 8. Adelante. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Eso está tomado del Salmo 2, ¿verdad? Sí. Pero está hablando del hombre. Del hombre. Por Ya. cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Empero, vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ya. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumación por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Ya, Aquí entramos a la tierra derecha. Claro, claro, pero vamos. ¿Ah? Está diciendo que todas las cosas lo sujetó al hombre, ¿no es cierto? Claro. Claro. Y te pone que ya Cristo, a causa del padecimiento, está en gloria. Está, ¿cómo se llama? Honra y gloria. Está en honra y en gloria, ¿cierto? Sí. A causa de su padecimiento. Claro. Y el propósito de Cristo es de llevar muchos hijos a la gloria. Exacto. A tener la misma participación. Claro. Y Buena palabra. ya. Entonces aquí vamos a mostrar, Participación. claro, y aquí también Cristo participó, Claro. pero participó de carne y sangre, igual que nosotros. Claro. Acuérdate que dice que el verbo fue hecho carne, Juan 1. El verbo o la palabra, Ahora, si participó de carne y sangre, quiere decir que el problema está en la carne y sangre. claro, No están los ángeles. claro. Si vino a morir, aquí ya lo hemos dicho, que vino a purificar los pecados del hombre, Claro. del ser humano, El problema está en el hombre entonces. en el hombre. Eso en es el lo que hombre. le cuesta tanto a la iglesia entender. Claro, el problema, claro, aquí no he dicho que son los ángeles el problema del hombre. Dice que vino a morir a purgar nuestros pecados, a purificar nuestros pecados. Ya lo hemos leído como 3 veces. Mira, y aquí del 14 lo vamos a leer hasta el 18, porque dice algo interesante. El 14. Del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí estamos nosotros todos, Claro, carne y sangre. él también participó de lo mismo, Carne y sangre. para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debería ser en todo semejante a los hermanos. Ojo, lo vuelvo a decir. Claro. Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Ojo, Ahí está. no son pecados tú me lo dijiste ayer por teléfono, Claro. no son pecados de ángeles, Son pecados de los hombres. del pueblo. Del pueblo, los hombres. Lo voy a marcar, ¿eh? Claro. Eso. Del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Porque está de carne y sangre. es poderoso para socorrer a los que son tentados, que somos Ya. nosotros. Aquí, ¿no es cierto? Mi hermano es una lectura un poquito prolongada, un poquito larga, pero lo que está diciendo es que así como nosotros hemos participado de carne y sangre, o somos de carne y sangre en este momento, ¿no es cierto? Porque ya no hemos sido glorificados. Claro. ¿Cierto? Cristo tomó esta imagen parecida a nosotros, ¿cierto? Nació de una mujer virgen, ¿cierto? De María, nació y venía con el propósito. Y dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces aquí donde los hermanos, y tenemos que hacer un énfasis, se confunden. Porque aquí cuando leen ellos diablo, ellos están leyendo ángel diablo. Y no sale eso. No dice eso. ¿Ah? Eso es lo que se tienen que fijar. Dice, Claro. no dice ángel diablo. Y Ya. de hecho a los ángeles los nombrados, pero no en este contexto. Claro.
Ni en cuanto a pecado, no hay ninguna relación de todo lo que hemos leído de los ángeles. Pero lo que dice ahí ¿Mm? es que tiene el imperio es el diablo. El diablo. Entonces hay que entender qué es lo que es el diablo. Eso es lo que hay que ver. Entonces, y justamente Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, dice. ¿Y quién es el que tiene el imperio de la muerte desde Adán para abajo? El hombre. ¿No el hombre? El hombre y sus debilidades. Claro. ¿Y dónde lo dice? Más abajo. Tú lo leíste y lo hiciste un énfasis. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, vino a eso Cristo. Claro. A destruir el diablo, que son los pecados del pueblo. A destruir el viejo hombre. A clavar al viejo hombre. Eso venía a ser Cristo. Claro. No está hablando de ángeles aquí, entonces. ¿Tú te acuerdas del caso de Urias? Sí, Eteo. Que conviene analizarlo. Sí. Fíjate que el pecado de David fue bastante grande. Duro. Lo mandó a la muerte Lo mandó a y la más muerte. encima lo manda con la carta donde le dice al general que lo ponga en primera línea Carne de cañón. para que reciba ya el... Carne de cañón, sí. Entonces es una maldad sobremanera grande porque el que está llevando la carta es justamente el que va a morir. Po. Claro. Entonces es una maldad pero Sí, encubierta. claro. Entonces, este texto está mal manoseado, está muy mal entendido. Ah, y le dice, no morirás. ¿Te acuerdas que le dice Natán? Claro, Dios está No morirás. perdonado. ¿Por qué? Porque le está expiando el pecado. Claro, claro. Lo Y está el perdonando. pecado es de David, no es de un ángel. Claro, es desde ahí, justamente. Ya le dice que no va a morir. Claro. Claro. Incluso se le abrió la tierra a David y dijo, he pecado contra el Señor. Justamente. Entonces, cuando aquí dice diablo, los hermanos al tiro quieren entender porque han sido mal enseñados, entonces tienen esta comprensión concebida o preconcebida de que al tiro se les figura un ángel. Pero el texto no habla de ángel, No habla de ángel. habla de nomás del diablo. Y nosotros sabemos que el diablo son los deseos de la carne. Y Cristo vino a morir justamente por los pecados de los hombres. No vino a morir por ángeles. Tú lo leíste, dijo, no vino a socorrer no vino a socorrer ángeles, creo que lo dice. Claro, dice, en Dice- el verso 16 dice, porque ciertamente no tomó a los ángeles, o su simiente, digamos Claro. así, sino a la simiente de Abraham tomó. Claro, a los que son todos de la misma fe de Abraham. ¿Por qué tomó la simiente de Abraham? Porque en ese está el problema. Claro, justamente. Está en mi carne el Claro. problema. Incluso está hablando de que Jesús en su carne también, como vino a nuestra semejanza en el 18, pues él también mismo padeció siendo tentado. A veces que no sucumbió al pecado, pero fue tentado. Y es poderoso, dice, para socorrer a los que son tentados, que somos nosotros. Entonces, como un cordero sin defecto, y vino a purgar nuestras culpas. Claro. ¿Entendí? Murió en lugar nuestro como un sustituto. Entonces, no tiene nada que ver con esa enseñanza que yo espero que se sienta bueno, se haya aclarado ese punto. No, Cristo no vino a resolver un problema Claro. cósmico, Claro, vino a resolver un problema de carácter antropológico. claro. Sí que es interesante. Mira, avancemos un poquito, Luis. Hay algo también que agrega el autor que también es un poco novedoso para un judío. En el capítulo 3, ¿Ya? aquí en esta versión lo pone más como todos lo entendemos. Mira, yo creo que es del 1 al 6, pero hay que decir una cosa que es interesante, que a veces no se analiza o no se conversa mucho esto. Hebreos 3, del 1, Al 6, ya. dice algo. Dice, por tanto, es como una conclusión, ¿eh? Claro. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es este estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, ojo, para testificar lo que sabía de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Ya, mira, hay un autor interesante acá, que si nosotros lo ponemos en el contexto histórico, recuerda que los judíos tenían sus sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, Claro. que era de la descendencia de Leví.
Sí. Cristo no es de la descendencia de Leví, es de Judá. Y dice la Escritura que Moisés nunca habló nada acerca de sacerdote de Judá. Claro. Pero aquí el autor lo está presentando, interesante, como sumo sacerdote. ¿No lo dice así? Claro. Considera al apóstol, le dice apóstol que es enviado mensajero, y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús. Lo puso a un nivel, ¿cierto? Ellos tienen claro lo que es un sumo sacerdote, ¿cierto? No todos, ¿cierto?, son sumos sacerdotes. ¿Ya? No todos tienen ese privilegio de entrar, ¿no es cierto?, una vez al año y sin sangre, porque Sí. no podían entrar. Acuérdense que los sacerdotes también son hombres débiles. Pero encontráis algún argumento que, como se llama, profetizara que iba a venir un sacerdote aún más alto. Sí, lo va a decir. Lo va a decir. Lo va a decir más adelante, porque aquí te lo presentó, pero más adelante te lo va a explicar, ¿no es cierto?, con el sacerdote de Melquisedec, Ya. que ya está anunciado en los salmos, ¿no es cierto? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí te va a explicar qué tipo de sacerdocio es. Pero aquí ya te lo está presentando, digamos, a tu hermano hebreo, para que abran los ojos, ¿no es cierto?, que te está diciendo que este Jesús es mayor que los ángeles, ¿no es cierto?, que es sumo sacerdote Y mayor que Moisés. y mayor que Moisés. Porque Moisés, ¿qué es lo que era? Fue el libertador, ¿cierto? Claro, Sacó a Israel de la esclavitud, ¿no es cierto?, de Egipto, claro. ¿no es cierto? A la edad de 80 años lo saca. Pero Moisés solamente dice que es un siervo de la casa, que es el pueblo de Dios. Y Claro. aquí a Jesús lo pone como hijo sobre su casa. Hace una diferencia. Claro. El siervo no es lo mismo que un hijo. Heredero. Heredero. El dueño. El dueño. Un siervo es un esclavo, ¿no es cierto?, que puede estar administrando, ¿no es cierto?, bienes de otro. Pero respeto cuando te respeto, claro, porque él tiene digamos, un rango de honor, ¿no es cierto?, una persona de confianza. Yo pongo a mi esclavo, ¿cierto?, a mi siervo, aquí está, me hace mis cosas, pero él no es dueño, porque es un siervo, es un esclavo. Pero hizo todo lo que Dios le Todo dijo. lo que dice, excelente, yo me saco los sombreros, pero cuando tengo que repartir la herencia, el hijo es el que se queda. ¿No es? Decimos, ¿o no? Claro. El hijo, y Jesús es el hijo. ¿Ah? El hijo dice de su casa que somos nosotros. ¿Ya? Entonces dice, a la verdad, ¿cierto? Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa como siervo para testimonio de lo que se va a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa que somos nosotros, sí, dice, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y aquí viene una cuestión muy interesante, que es una exhortación, que esta parte que a mí me llamó mucho la atención cuando hice la lectura, ¿sabes?, que te conté, me llamó mucho la atención porque me hizo recordar la historia, cómo fue el pueblo de Israel cuando lo saca Moisés. Tú sabes que Israel como pueblo, ¿no es cierto?, como tribu, fue un pueblo siempre rebelde. Si tú lees Deuteronomio 7, 8, 9 y 10, te das cuenta que Moisés ya tenía hasta aquí el pueblo, ¿cierto? Un pueblo rebelde, siempre murmurando en sus tiendas de campaña. Nos sacaste para morir al desierto, acaso no habían sepulcro en Egipto, ahora tenemos hambre, vamos a morir de sed. Era una cuestión tremenda, 40 años lo provocaron. Y fíjate que esto es singular, porque si uno lee la historia, cuando Moisés lo saca y se enfrenta a Faraón, hace muchas maravillas. Primero va con dos señales. ¿Te acuerdas tú? La vara. No. Eran tres en el fondo. Después metió la mano Claro. y después tenía que sacar agua y vertirla en tierra. Y se iba a convertir en sangre. Es que se empezó con la primera plaga. Pero Claro. cuando lo presenta primero le muestra dos signos, dos señales. Que fue la vara, le dijo, ¿qué tiene en tu mano? Una vara, tírala al suelo, y se convirtió en culebra, está Moisés arrancada. Le dijo, tómalo por la cola, no tengas miedo, pum, y se convirtió en vara de nuevo. Con eso llegó a Egipto para buscar que él venía como representante de Dios, Claro. aunque era un siervo. Y después mete la mano en su seno, ¿no es cierto? A sacarla, está llena de lepra, después la metía de nuevo y quedaba sana. Así se fue presentando. Y después, cuando el faraón se fue endureciendo, tuvo que hacer, ¿no es cierto?, las 10 plagas. Que la primera, como dijiste, fue sangre, convirtió todas las fuentes de Egipto en sangre, el río, Claro. todo. Fue tremendo. Bueno, Israel, esa generación que es la última que va a salir, porque acuérdate que fueron 430 años, estamos hablando a lo menos entre unas 5, quizás 6 generaciones, que es la última. Esa generación, ¿no es cierto?, vio todas estas maravillas en un periodo de tiempo y lo saca. Y a pesar que se dieron cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo en favor de ellos, siempre iban murmurando. Claro. Siempre. Entonces no tenemos tiempo de leerlo No todo. se acordaban de sus maravillas. De sus maravillas. O sea, Entonces, en el sentido de retener, ¿eh? en ese sentido, mira, entonces vamos a leer ahora del mismo capítulo, vamos a leer del 7, porque aquí hay una exhortación para todos los hermanos hebreos. Claro, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no Ya. endurezcáis vuestros corazones,
como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años. A causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya, entonces resulta que estos también son judíos, digamos, de naturaleza, de genes judíos, no estamos hablando, ¿cierto? Son pueblos. Y resulta que se le está anunciando en el tiempo una buena nueva, otra buena noticia, y están haciendo lo mismo que pasó con sus antepasados, que se endurecieron. Y no entraron al reposo, que era la tierra que Dios les había prometido, donde, claro, que les fluía leche y miel, donde había cisternas que ellos no habían acabado, olivares, etcétera, etcétera, toda la riqueza y la abundancia. La tierra que estaba llena de enemigos. También le iba a dar paz por todos sus territorios. ¿Ya? Y tú sabes que ellos fracasaron, y al final, si usted lee la historia, solamente entró Caleb, Aarón parece, como 3 de esa generación antigua. No, Aarón murió Aarón. en un monte. ¿Quién entró? ¿Fue Caleb? Caleb y Josué. Es Josué, Josué, entraron. Y los demás, dice que ninguno se agravó, que eran todos tendidos en el desierto. Claro. Entonces le está recordando, o sea, no sean como sus antepasados y están endureciendo a estos judíos de nuevo su corazón, se están poniendo duros. Claro. Y no están creyendo. Por lo tanto, se está ofreciendo un reposo, porque acuérdate que tú bien dijiste, esa tierra de Canaán era primero Dios los iba a conquistar, ¿cierto? Destruyendo todos los enemigos y entregándole todos esos territorios que ellos no habían edificado. Claro. A todo así, como decimos, de balde. Chancaca. Espectacular. Y no lo recibieron por incredulidad, porque la primera vez cuando fueron a ver los frutos, que vieron unos espías, eran maravillosas las tierras, trajeron del fruto, dice que eran todos maravillados. Y dijeron, ¿saben que las murallas llegan hasta el cielo y son hijos de Anac, hay unos gigantes, pero... Y el pueblo le dio miedo y dijo, no, aquí nos quedamos nomás. ¿Ah? Y ahí Dios se enojó, dijo, no, entonces no creyeron en su maravilla todo lo que hizo en Egipto. Entonces, corazón doble, corazón, ¿cierto? No ha percibido con Dios, entonces no entraron. Y aquí le está pasando lo mismo a estos judíos, digamos del año 65, por decir una fecha, ¿no es cierto? Que esta carta le está pasando lo mismo porque Dios, ¿no es cierto?, los quiere entrar a un verdadero reposo, ¿cierto? Es un llamamiento celestial, entrar al verdadero tabernáculo, que lo vemos un poquito más adelante, y no están creyendo, le está pasando exactamente lo mismo. No, y Cristo hizo señales mucho más grandes. Sí. Sacó a los muertos. Justamente. Entonces le está diciendo en el verso 11, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, en mi descanso. Claro. ¿Cierto? Ya, no entrarán. Entonces dice, mirad hermano, que no hay entre ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, lo que le pasó al antepasado. Antes soltaban unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oye, esta cuestión es interesante este punto, porque Cristo justamente vino a morir por nuestros pecados. ¿Ya? Entonces, lo que tienen cachado el pecado es que te engaña. ¿Ah? Te hace mostrar lo que para ti, lo que realmente es malo, te lo hace como algo bueno. Porque es el engaño del pecado, ¿cierto? Claro. Porque dice el engaño del pecado. O sea, a ti no te parece, a ti aparentemente el gallo que entra a la tiniebla cuando está en un pecado, esa persona no se da cuenta que contra él mismo está atentando contra su propia vida. Claro. Porque si él ve que su fin va a ser destrucción, por decirlo de alguna manera, ese gallo yo creo que abre el ojo. Es como que si tú ves que te estés poniendo frente a un camión que a 5 km por hora te corrís, no te dedicarás ahí. Pero la persona no se da cuenta. ¿Entendí? Está cebado. Eso es lo que tiene el pecado, te muestra como algo que, como el ajenjo, te lo muestra como algo dulce. Está en el lazo del diablo, claro. dice. Entonces la persona no, lo está pasando re bien, ¿cierto? Claro. Como decimos nosotros en la Camila, ¿cómo claro, el deleite en la carne. Claro, lo estoy pasando re bien y no, es interesante, y no sabe que contra su propia vida está tentando. Bueno, eso cuando la persona se endurece, ¿cierto? Es decir, no toma conciencia, cae en este lazo, ¿ah? que cuesta salir. Mira, entonces, entre tanto se dice, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones en las provocaciones. Y te pone el ejemplo. Avanzando un poquito, en el 4 te está hablando, ¿no es cierto?, ya de este tema de entrar a su reposo. Que esto no tiene nada que ver, y hay que aclararlo, no tiene nada que ver con guardar el día séptimo como lo hacen los adventistas, los sabatistas. No tiene nada que ver con eso. ¿Ya? El reposo que Josué le estaba prometiendo era la tierra de Canaán. Ese era el reposo, de destruir a sus enemigos, ¿no es cierto?, y tener la abundancia, que esta tierra es una figura de la celestial.
Claro. Es una figura de la celestial. Pero David habló de otro reposo. De otro reposo. Mucho tiempo después. Claro, entonces el reposo que tenemos nosotros primero, ¿no es cierto?, es la purgación o la purificación de nuestro pecado para entrar a lugares celestiales, que eso lo voy a decir más adelante. Claro. ¿Ya? Entonces no tiene nada que ver con eso. Mira. Y creo que ya te tiro un poquito en el capítulo 4, 14. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Ya? ¿Sigo? Sí, hasta el 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Claro, tenemos un sumo sacerdote, que interesante, que el autor a Cristo lo presenta como el A tu favor. a tu favor, y no es sumo sacerdote. Claro. Y para un judío debe ser re complicado, porque ellos solamente entendían que los levíticos eran los sumos sacerdotes, pero después explicar qué sacerdote es este sumo sacerdote. Bueno, en el 5 empieza a explicar todo esto, que yo creo que lo vamos a conversar más que todo, ya, es lo que te he dicho antes, que hay otro sacerdocio, ¿no es cierto?, que parece que a los judíos no les fue anunciado aparentemente, pero hay un, digamos, otro sacerdocio que es mucho mejor que el levítico, eso es lo que te quiero decir. ¿Los va a comparar? Los va a comparar. No sé dónde te parece que empecemos a leer. Pero sabemos que el sacerdocio de Cristo pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Hablemos un poquito de Melquisedec, porque Melquisedec, Ya. para que los hermanos entiendan, estamos hablando de cuántos años antes de la ley, porque es del tiempo de Abraham. 400 años, porque Abraham fue... Claro, Claro. 130 años. Claro, 430 años, porque este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Altísimo, recordemos un poquito la historia. Abraham estaba con su sobrino Lot, ¿no es cierto? Ya, Y los pastores tuvieron problemas entre ellos, ¿no? ya, Por las tierras. Entonces uno se quedó hacia el sur, otro hacia el norte, por decirlo de alguna manera. Y con el tiempo a Lot se lo llevaron preso, con toda su gente, cautivo, ¿cierto? Ya, Y Abraham tomó 300 personas a su siervo, ¿cierto? Y fue a rescate de su sobrino. Y ahí cuando le aparece cuando vuelve con todo, digamos, con todo el botín, claro. le aparece el sacerdote Melquisedec, que dice que... Es que hay una cosa, cuando Abraham volvió, ¿Mm? como le prosperó Dios el camino, ¿Claro? él entendió que Dios entregó a sus enemigos en su mano Sí, estamos de acuerdo. y trae el botín de vuelta. Trae a Lot, a su familia, a sus Entonces, hijos. por lo menos hay que presentar una ofrenda de... Claro, pero claro, lo que queremos hacer énfasis aquí, que ya antes de la ley de Moisés, ya había un sacerdocio. Claro, Está antes, 430 años, el de Melquisedec. Y aquí le aparece este sacerdote, cuando venía de la derrota. Entonces le aparece y Abraham lo reconoce. ¿Y cómo sabemos que lo reconoce? Porque le entrega el 10% de todo el botín. Y Claro. todavía Abraham no tenía ni siquiera a Isaac. Dice que está en los lomos, está en los genes. claro, Así que dice que todo, en el fondo, Israel mismo desmió a claro. Melquisedec, a ese sacerdocio. ¿Ya? Entonces, lo que estábamos hablando en antes, ¿por qué a Jesús lo está presentando como sumo sacerdote? Es que no está hablando del Levítico, está hablando de otro tipo de sacerdocio. Claro. ¿Ya? Y eso ya es un poquito más profundo. Por eso es que el autor dice, mira, el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto lo habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de elementos sólidos. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso de sentidos tienen ejercitado el discernimiento entre bien y mal. O sea, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya, aquí entonces le está soltando que aquí va a hablar una cuestión que yo creo que es tremenda. Mira, saltémoslo, yo creo que el 6 no es mucho, yo creo que el 7, que
quiero que leamos aquí el tema del Melquisedec. Si tú tienes algo que agregar ahí. Porque aquí viene el tema... No, esto que seas pontífice, a propósito, pontífice, Los viene, sumos sacerdotes. viene de puente, ¿eh? ¿Puente? Puente. Pues sí, porque él, entre el hombre y entre Dios... Claro, si no ponía el Eso. puente no tenía acceso al otro lado No del tenía, río. claro. ¿Ah? Es como el intermediario, una cosa así. Claro, Claro, entre Dios y los hombres. claro, como El que pontífice. restituye el problema. Claro, mira, acá vamos a leer del 7 de Luis. Vamos a estar un poquito porque aquí ya viene el sacerdocio de Cristo para que los hermanos vamos llegando un poquito al Capítulo 7, capítulo 7. Estamos saltando un capítulo más. ¿ya? Yo creo que leamos un poquito sobre este Melquisedec, que esto es lo que estábamos antes comentando. Yo creo que hay que leerlo igual. Oye, este tenía un puesto elevado porque dice, porque este Melquisedec Ya. es rey de Salem, Sí, es sacerdote del Dios Altísimo, sí, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, claro. ¿cierto? Melquisedec, Abraham, Claro, claro. o sea, el mayor le Bendice el menor. bendice al menor, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Ya. Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de día ni fin de día, de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec. Claro, mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menor es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Oh, Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ya. ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si ya era perfecto. Claro, no habría Sí. para qué levantar otro. Claro, si el sistema levítico era perfecto, no hay necesidad de Claro. levantar otro. ¿Mm? Claro. Pues mudado el sacerdocio, necesario que se haga también mudanza de la ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual nos ha hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cierto? Ese es el Salmo Claro. 110. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley. No hay perfección por la ley, Se conoce el pecado nomás. claro. Aunque el Mas santo pure bueno. lo hizo por la instrucción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Oye, cuando dice no se arrepentirá, quiere decir que no lo va a mudar. No lo va a revocar tampoco. Tampoco, porque Claro. alguien podría esperar otro sacerdote. Claro, no. Aquí ¿Cierto? este es para siempre. Claro. Claro, mira, lo que está presentando aquí el autor, por eso te digo yo que se cree que este puede haber sido un sumo sacerdote, se maneja muy bien en cuanto a toda la historia. Te está hablando de que en ese contexto que estábamos haciendo comentarios,
¿cierto? Que 430 años antes que apareciera el sacerdocio arónico, para que hablamos así, para que se entienda, apareció este rey de Salem, que dice que rey de paz, rey de justicia, que no tiene genealogía, dice que no tiene principio ni fin de vida, que es hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, ya había un ser que era... Que Abraham lo reconoció superior. Y de hecho le dice que al que le dio la promesa, lo bendijo. O sea, Melquisede es superior a Abraham. Y Abraham encima lo honra, que le da el diezmo, ¿cierto? El 10% de todo lo que trae. Lo está reconociendo como superior. Y está diciendo que Cristo pertenece a ese sacerdocio, pero como sumo sacerdote. Claro. ¿Ya? Está hablando de una vida indestructible, incluso dice, porque dice que se da testimonio de que vive. Mira, dice en versículo 8, aquí, ¿cierto? En el contexto histórico, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, que son los hijos de Leví, ¿cierto? Recuerden que el templo todavía está todo vigente. Claro. Pero allí, digamos, en el contexto histórico, cuando Abraham se le aparece este rey, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo de Leví porque recibió los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando Melquisede le salió al encuentro. ¿Cierto? Le salió al encuentro. Y aquí también dice otra cosa que interesante. Versículo 16. Dice, 15 y 6. Y esto aún manifiesto si a semejanza de Melquisede se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Por eso es que yo entiendo que dice que tú, como dice, puedes dar testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisede, porque no muere más. Porque Cristo, una vez que se levantó de los muertos, dice que no vuelve nunca más a la muerte. Claro. ¿No dice así el texto? Claro. Entonces, y además dice que él traspasó los cielos, que fue el verdadero tabernáculo, que es lo que va un poquito más adelante, digamos, en este análisis. Entonces, lo que está diciendo es que tenemos un sacerdocio totalmente, o sea, que no es flaco como el que teníamos antes, porque antes el sacerdocio era un sacerdocio flaco. Primero los sacerdotes tenían que seguir heredándose, porque no podían permanecer. Oye, un alcance, Moisés cuando escribió el Deuteronomio, o sea, el Pentateuco. ¿Ya? Estas cosas a Moisés no le eran ocultas. O sea, si a Abraham, 430 años atrás, ya le sucedió este encuentro con el Melquisede, el Melquisede, claro. Yo creo que Moisés quedó alumbrado de que todo este sistema ritual que él iba a poner del Sinaí adelante, claro, hasta el tiempo de Cristo, iba a perecer. Por eso que dice que cuando él baja de la presencia de Dios con un velo, se ponía un velo, para que los hijos no pusieran los ojos con él en esa gloria que iba de perecer. Ya, él sabía que era necesario mientras llegara cierto tiempo. Claro. Era necesaria la ley, necesario los ritos. Eran bosquejos, ¿no? Bosquejos, pero eran sombras. ¿Ya? Pero una vez llegando al cumplimiento de los tiempos, esto ya no deja de ser. ¿Ya? Entonces, y como dijiste tú en el verso 19 que leíste, pues nada perfeccionó la ley. Claro. O sea, y de la instrucción de una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios. ¿Ya? O sea, la ley no perfeccionó, sino que la ley lo que te decía, te mostraba lo que era el pecado. Y se ofrecían ritos, animalitos, ¿no es cierto? Pero eso era siempre constante y el sacerdote tenía que hacerlo por él, después por la culpa de él, después por el pueblo, y esto era así, seguía. Pero cuando ya llega Jesús, ahí cambia la cosa. Ya llegó el cumplimiento y aquí viene el verdadero cordero. Ya no es un animalito, ¿no es cierto? No. Y a mí me queda claro cuando Tito echa abajo el templo. Ahí me queda clarito. Ahí, claro, cuando Dios permite eso. Y no solamente permite, sino que lo efectúa. Oye, claro. La prueba está que han pasado 2000 años y no se ha reconstruido. Y no ha podido Israel, con toda su voluntad, de volverlo a levantar. Claro. Mira, yo creo que el 8 ya, hermano, lo vamos acercando un poquito, digamos, al clima del mensaje, del meollo, de lo que quiere decir este autor, que lo dice incluso el texto, capítulo 8. Mira el 8.1 te lo dice todo. Eso es lo que es un resumen, dice, así que la suma. Ahí cómo sale. Aquí dice, ahora bien, el punto principal. Punto principal, claro. La suma significa el resumen. Claro. ¿Verdad? La palabra resumen viene de suma. Claro. La suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice. Sumo sacerdote, aquí dice. Pero aquí dice tal, o sea, de tal categoría. Claro, tal es verbio cantidad.
que se asentó a la diestra del trono, o sea, es otra tela. Es de otra tela. Comparado con Caifás, Claro, queda pero chiquitito. que ha botado como la Porque lagartija. nosotros sabemos que había un templo mundano, ¿no es cierto?, que Claro. representaba, ¿no es cierto?, el verdadero santuario de Dios. Y había un lugar que se llamaba lugar santísimo, donde lo explica Hebreos 9, que es donde la persona donde más podía llegar a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Hasta ahí llegaba. Claro. ¿Ya? Y Dios también se le aparecía en una nube, en una figura, escuchaban la voz, algo que tú te podías llegar de alguna manera, pero no la misma realidad de las cosas. Eso es lo que te quiero decir. Claro. En cambio, cuando Cristo, ¿cierto? Cristo subió a los cielos donde está a la diestra de Dios, donde Dios habita, en la celestial. Y eso es lo que va a decir más adelante. Entonces, y te lo pone como un sumo sacerdote que no tiene que ser reemplazado porque tiene una vida indestructible. Por eso que Pablo dice, venido el cumplimiento del tiempo. Claro, Dios O sea, tiene su hijo. cuando se entraba al lugar santo, te daba a entender que el sumo sacerdote iba a entrar una vez para siempre. Claro. Pero venido el cumplimiento del tiempo, no el tiempo de Moisés. No en tiempo de Moisés. Mira, incluso te dice que son sombras, el verso 5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Claro. Estas terrenales eran sombras de las celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo que es el templo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostrado en el monte. Aquí, hermano Luis, este 5, yo quisiera que tú también aclararas, porque hasta a mí hace poco se me despertó, ¿ya? Esto del modelo según el templo. Acuérdate que ellos tenían una tienda de campaña, para que los hermanos entiendan. Claro. Esta tienda de campaña representaba el templo que después hizo también Salomón, ¿ya? O el Sí. templo que estudió Tito, para que entienda. Pero primero andaban con una tienda que eran puras cortinas con palos, ¿no es cierto?, que tienen que armarla, Claro. ¿cierto? Pero también estaba dividido, tenía, ¿cierto?, que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y estaban todas las cositas. Y Y siempre los velos eran los impedimentos. los impedimentos, los velos. No podía pasar el pueblo. Ya, pero aquí en el 5 está diciendo algo que cuando construyó este velo, o este tabernáculo, ¿cierto?, o este templo transitorio, dice, lo cual sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales. Eso estaba prefigurándose, ¿cierto?, ese tabernáculo. Claro. Como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir o iba a construir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se mostró en el monte. ¿Por qué te digo esta pregunta? Porque una persona puede estar pensando que cuando Moisés subió al monte, entonces Dios le mostró así una figurita, mira, trata de retenerlo en la memoria, así Claro. el tabernáculo. Así también lo entendía yo, y estaba muy mal Claro. No, entendido. él miró un monte que no tenía acceso, no se podía acceder. Y podían solamente, los que estaban purificados, podían llegar a cierto nivel. Ya, eso es lo que vamos a explicar. Y después de cierto nivel, solamente tenía acceso Moisés. Moisés. Entonces, Llegó a Aarón hasta la mitad, parece que. Moisés era como Jesús, porque después le resplandecía el rostro. ¿Ya? Ya. Entonces Cristo trajo el resplandor de la gloria de Dios. Ya. Como Dios. Pero voy al monte. El modelo es el monte mismo. Eso es lo que le estamos El diciendo, monte. hermano. El monte, porque cuando Dios se quiso mostrar al pueblo, cuando le dijo que se obtuvieran de relaciones Claro. sexuales, que Claro. se purificaran, ¿no es cierto? Y Porque no, mañana no se va a llegar- pasen el límite. Claro, entonces están a los pies, como que el atrio, Claro. el pueblo llega de ahí. Después llegaba un poquito más arriba, parece que era Aarón con los ancianos. Abiú, Eleazar, Claro, llegaban ahí, Aarón, a la mitad, como el lugar Claro. santo. Claro, lugar Y después el único que sube al monte, a Claro. encontrarse con Dios, a encontrar las tablas del pacto, es Moisés, incluso la zarza, que es el candelabro, el candelabro. está en el lugar monte. En el Entonces, monte. si subía ahí al monte, ahí está la zarza, Claro. que no se consumía. Entonces, eso tomó como figura Moisés para después construir el tabernáculo, el Claro. mismo monte. Claro. ¿Ya? No es que se le mostró una imagen ahí, Claro, eso es lo y que los- estamos y los diciendo, dos hermano. artesanos que tenía Moisés, perdona que te diga, Aliob y eran dos, Abimelech, Sí. estos dos eran especialistas en interpretar lo que quería Moisés. Entonces cuando hicieron el candelabro, le pusieron manzanita, le pusieron Sí, cositas había así que para hacerlo glorioso. Claro. ¿Mm? Ya. Ese punto quería aclararlo porque algunos hermanos, yo también lo entendía mal. Uno pensaba que como que allá en el monte Dios le mostró una figura, no, el monte mismo era la figura. Claro. ¿Ya? Y Claro. ahí se tomó Moisés para construir el tabernáculo, que era el templo que después hizo Salomón. Bueno, esto que está anunciado, porque este nuevo sacerdocio, este nuevo pacto, esta nueva alianza, ya lo había anunciado Jeremías. ¿Ya? Claro. Así que no es nuevo. Y aquí no se trata de que aquí Cristo traiga algo nuevo, nunca se nos informó, nunca se nos dijo, como tú. Esto está Claro. anunciado. Anunciado. Y aparecía ahí, En Jeremías 31. claro, y aquí lo dice, pues, el mismo, claro, está en Lo el cita, 8. claro. En el 8, léelo, vale. Dice, porque
Jeremías, reprendiéndoles, dice: He aquí vienen días, dice el Señor, consumaré para con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ya. Que el otro es flaco, ¿no es cierto? Claro. Nuevo, es nuevo. Es nuevo. No como el pacto que hice con ellos el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Clarito. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio. Eso es conocer a Dios. Claro. Seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo nuevo pacto, dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Ya, o sea, ahí te está Se desvaneció reemplazando hace rato ya. hace rato. Por eso que yo bajo el nuevo pacto. Claro, quedó en la conciencia de los judíos nomás, pero después se desvaneció. Claro. Y toda esta carta está pensada para estos hermanos hebreos que todavía, ¿no es cierto?, todavía están Claro, está a punto de desaparecer, dice. Claro. Y de hecho que todavía el templo ya en este tiempo todavía está construido. Ya le está faltando poquito años para que sea destruido. Y cuando se venga al suelo, se dan a dar cuenta Claro. que el pacto pereció. Ya. Entonces, estamos bajo el nuevo pacto. Ojalá que los hermanos también adventistas se lo puedan entender. Bueno, en el 23, no 23, ¿te va a anunciar algo más? En el 9:23, 23 para adelante, claro. Porque te está haciendo un llamado, ¿ah? Esto viene un llamado, ¿no es cierto?, para entrar al verdadero tabernáculo. Eso es lo que estoy viendo yo. ya. Oye, qué bueno que citaste este texto. ¿Ya? 9:23 dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero, las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Ya. ¿Cómo lo entiendes? O sea, yo entiendo que el mejor sacrificio es Cristo, ¿no? Pero ¿cuáles son las cosas? Acá decía que eran las figuras de las cosas. Pero ¿cuáles son las cosas mismas? No te entiendo la... no te- Las cosas mismas somos nosotros. Ah, ¿a qué cosa? Las cosas mismas fueron purificadas con mejores sacrificios. Nosotros somos las Las cosas cosas, claro. celestiales. Claro, porque el Claro. sacrificio fue Cristo. Los otros eran figuras nomás. Figura, claro. ¿Mm? Y dice que Cristo, en verso 24, aquí te lo explica también. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año, con sangre ajena, ojo. Claro. De otra manera fuera necesario que hubiere padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio, Justamente. a Jesús le pasó lo mismo. Asimismo también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Claro. Entonces, Cristo, digamos, después de su muerte, de la purificación, ¿no es cierto?, que hizo por el mundo, más que por el pueblo, dice que entró al lugar santísimo. ¿Ya? Claro. Y al verdadero tabernáculo, digamos, al verdadero templo, a donde Dios habita ahora. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto?, la diestra de Dios. No esa figura que teníamos, ese templo humano. Y dice... Oye, gustó la muerte y se sentó a la mesa de Dios. Entonces igual tiene que pasar con todos los que le creen en él. Porque Claro. ¿cómo podríais pasar el juicio? Claro, nosotros, o sea, él vino a hacer un trabajo, entiendo yo, que es lo que venía a ofrecerse, ¿no es cierto?, A purificar los a purificar. Él vino Claro. a morir por Claro. Hay un texto en el libro del Número, cuando habla Balaam, dice: no veo maldad en Israel. No veo la letra, claro. Y Dios lo Entonces, hablaba. si Dios no ve maldad en Israel, es porque está siendo purificado de Israel. Claro, no porque no pequen, sino que entiende que Dios los ha perdonado, ¿no? Claro. Claro. No me acordaré de su iniquidad. Eso es lo que decía Jeremías, porque es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Claro, el nuevo pacto, ¿cierto? Seré propicio a su iniquidad y no me acordaré nunca más de sus pecados. Eso es lo que ha dicho. Mira, en el capítulo 10,
¿Ya? Que está hablando lo mismo. Aquí yo creo que Hebreos 10, ¿cuánto? 19 en adelante, después de la obra de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Así que, hermanos, teniendo libertad ¿Ya? para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, Qué bueno es. por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Hasta el 21. Porque yo lo cargo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mira, en estos 3 versículos te dijo todo más o menos como lo que era la figura Claro. del que es terreno, pero aquí a nivel celestial. Porque te puso a Cristo como sumo sacerdote en la casa de Dios. Los antiguos tenían que también tener un sumo sacerdote que los representara, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Aquí también tienes que tener un sumo sacerdote. Y te dice que también te abre el camino para, para entrar al lugar santísimo, para el verdadero lugar, pues no ese templo mundano que es cierto que tenía el lugar santo, lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, sino que al cielo mismo. Claro. ¿Ya? Te está abriendo, ¿por qué? Porque al ser perdonado, ¿no es cierto?, te da acceso, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, eso es lo que entiendo yo. ¿Ya? Porque Dios no habita con los inmundos. ¿Ya? Claro, porque dice que se abrió el velo, ¿verdad? Por el camino, dice ahí, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo de su carne, o sea, con su muerte, ¿cierto? Con su muerte nos da acceso, cuando Él muere, se rasga el velo, se saca, ¿cierto? Antes lo que te impedía llegar al lugar santísimo, esta figurita nomás que era, ¿cierto? El velo te impedía, había que sacarlo, ¿ya? Para poder entrar. O sea, cuando tú haces alguna locura con tu vida, entras en la cámara secreta, Claro, y tú estás con un velo abierto, claro, porque Cristo está a la diestra de Dios intercediendo. intercediendo por Claro. ti. Claro, y lo que a mí me llama la atención que aquí también es más asombroso, porque si bien es cierto, aquí el único que tenía acceso a mirar un poco esa figura de lo que era el lugar santísimo, donde estaban los panes de la proporción, ¿cierto? Estaba el arca, ¿cierto? El pacto estaba dentro. Era el sumo sacerdote que tenía acceso a mirar una vez al Sí, año. bueno, la verdad está el arca, está la vara de Aarón, De Aarón, y claro, el maná el maná. escondido. Claro, eso es lo que voy a ver ahí el sumo sacerdote, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá Cristo a su pueblo le da el acceso de llegar al verdadero tabernáculo y a la verdadera presencia de Dios. Eso es lo que te está diciendo. Claro. Porque Y ahí Cristo, están los querubines. claro, aquí Cristo entró al lugar literal donde Dios habita. Incluso te va a decir más adelante, el tabernáculo no hecho de mano humana. Claro. El que hizo Moisés, que tenía una cierta medida, una cierta cantidad de ¿Tú cosas. entendís que habían dos querubines? En el arca, Claro, te está hablando que el cielo claro, los seres alados. no estaban en el santo, sino que estaban en el santísimo. Claro, están en el Santísimo los querubines, claro. Los que alaban a Dios en forma continua. Justamente. Entonces, así que Cristo, teniendo libertad, va a entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Aquí, mira, el otro también es interesante. Si uno quiere llegar ahí, al lugar santísimo, tiene que entrar por la sangre de Cristo. Claro. No hay otro medio. Apocalipsis 5. Claro, no O tenía 7. Claro. 7 dice que hay una grande multitud Claro. que dice la salvación es de nuestro Dios Claro. y del Cordero. Que nos lavaba con su sangre. No ha lavado. Claro, no tenía otra forma. O sea, la persona no puede llegar a la presencia de Dios sino por Jesús. Claro. No tiene cómo llegar. O sea, si un adventista, un sabatista, ¿cierto? No cree que Jesús es el Hijo de Dios que murió por sus pecados, o un judío mayormente, Por no eso tiene que ninguna... el monte tenía límite. Porque nosotros no podemos así con las patitas y el No buche puede, no puede. a llegarnos a la gloria de Dios. Claro. Y dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es su carne. Claro. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Ya? O sea, y que permanece para siempre, porque es del orden de Melquisedec y dijimos, el sacerdocio de una vida indestructible. No como los otros que tenían que hacer esto. Y ese favor no lo tiene un ateo. No lo tiene. Entonces dice, acerquemos con corazón y sincera y en plena certidumbre de fe, purificar los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió. Y consideremos unos a otros, dice, para todo el amor y a la buena obra, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Ya? Y aquí viene una advertencia, porque esto tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto?, de los judíos, ¿cierto?, que están volviendo atrás. Aquí viene una cuestión que también es interesante, que la persona que retrocede de la fe, ¿no es cierto?, como le está pasando a estos judíos, porque esta carta está escrita para estos hebreos, ¿cierto?, Claro. que están volviendo a su antigua religión, por decirlo de Toma una la manera, sangre como inmunda. como inmunda, como que todo esto no tiene valor para No ellos. tiene valor. Claro, entonces aquí viene una advertencia. Y yo creo que una advertencia no poco menor. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y desborde de fuego que ha devorado al adversario. Hermano Luis, yo quisiera hacer un énfasis aquí, que nos saltamos quizá a otra doctrina, Ya. a la cual incluso de la iglesia que yo pertenezco, porque muchas iglesias ya de hoy creen que el castigo o el pago final que Dios va a dar a los impíos o a los infieles, ¿no es cierto?, o a los injustos, como quieran decirlo, es un lugar de tormento donde la persona va a estar conscientemente por toda la eternidad sufriendo. Ya. Y este texto está deshaciendo ese pensamiento, porque está diciendo Que en un momento dado. claro, porque dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, también está diciendo que ya no hay más, hasta aquí llegó, ¿cierto? No hay más. Ya. ¿Qué es lo que nos queda? Sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que va a devorar a los adversarios. Los va a Está devorar. en un punto de tiempo esto. Claro. Entonces, en el juicio final, yo lo que hacer con los impíos o con los injustos, ¿qué hace? Ha de devorar, ha de consumirlo. Consumirlo. Este concepto es re fácil. Nosotros cuando comemos algo lo devoramos, lo consumimos. Claro. Esto se desapareció. Claro. Me lo Comiste devoré. un pan, lo Claro. devoraste. O dicen, un fuego devoró unas viviendas, entonces las consumió. la Ya, consumió tú y vas quedó- ahí y la casa ya no está. La ceniza nomás. Claro, desapareció la casa. Eso es el Desapareció. concepto. Ese es el concepto. Claro. ¿Ya? Ahora, adversario, ojo. Claro. Es La contrario. palabra adversario, que es Contrario. Satán, Claro. son todos los que no fueron trasladados. ¿Te acuerdas del texto de Colosenses? Del rey de las tinieblas Que te trasladó de las tinieblas a la luz admirable al reino de su amado Hijo. de su amado Hijo. Por lo tanto, los que no son trasladados son adversarios. Justamente. ¿Ah? Son dos grupos y no hay más. ¿Captáis todo eso? Sí, no, sí, estoy claro con eso. Por eso Lo que que pasa es cuando que. sale Satán en la escritura, Y significa adversario. Claro, adversario, sí. Están puestos en oposición a Dios. Claro. Mira, volviendo al tema de esto, lo que pasa es que hay varias situaciones que a veces los hermanos también, ¿no es cierto? Mira, si tú recuerdas, yo hago un paralelo, ¿ah? Porque si tú te acuerdas cuando ellos iban a conquistar para entrar al reposo, a esta figura del verdadero cielo, ¿cierto? Que esta tierra representada, ¿cierto? Donde la abundancia, está todo bien, maravillosa, no tenía enemigos, una imagen, una figura. Ya. ¿Cierto? La tierra Canaán, es una figura, ¿no? De la verdadera celestial. Pero ellos les pasó algo, los enemigos vieron los gigantes y temblaron, ¿cierto? No fueron capaces. Ya. ¿Ya? Hay situaciones que a ti te impiden de avanzar, eso es lo que te quiero decir. Y acá, fíjate que en este contexto de los hebreos, también tenían un problema con sus enemigos. Porque dice, mira, del 32, Ya. desde el 32, no sé si quería 35 o 36 por ahí, pero mira lo que dice. Empero, traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, Sí. o sea, entendieron, El Evangelio. ¿cierto? Pero entendieron, ¿no? En el Sí. sentido de que te apareció un foco. Iluminado, sufriste gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, todos los adversarios. Claro, todos los adversarios, contrarios. Y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Pero da lo mismo. Se empieza a notar que hay dos grupitos, ¿ah? Claro, dos grupitos. Y después, porque de mis prisiones también os resististeis conmigo, y el robo de vuestros bienes padeciste con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Eso. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, la resurrección, ¿cierto? Sí. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Justamente lo contrario. Claro. Si te retiráis, se acabó la fe. Porque nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Ya. Entonces, ¿qué le está pasando bien a ellos en este contexto histórico? Acuérdate que habían grandes persecuciones, ¿no es cierto?, despojamientos, Claro. que lo estaban viviendo en su carne estos, digamos, hebreos que seguramente a su propio pueblo lo tenían en contra, así como le pasó a Pablo, que después andaban persiguiendo hasta para matarlo, hicieron hasta voto, ¿te acuerdas? Para matar a Pablo. Entonces ellos empezaron a pasar lo mismo, lo pasaron mal. Persecuciones, ¿vieron? La historia habla de las 10 grandes persecuciones, que son la parte oscura
que no hay mucho de eso, pero se sabe que a los cristianos los prendían en las calles principales, en Roma, lo pasaron Oye, romano. y está el dragón, ¿eh? El Claro, dragón el es dragón. cooperando. Cooperaban, entonces, Y después dice la escritura que ese dragón va a volver a emerger del mar. claro. Y la cosa se va a poner tan pesadita como la que estáis describiendo. Claro, entonces, en esa situación, ¿entendí? No se hace tan fácil. ¿Ya? No se hace tan fácil. Entonces, ¿qué le pasó? Vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. ¿Ah? Igual que una función. Vamos a ver cómo se comen los leones a los cristianos. ¿Ah? Claro, Una función. que la gente toma palco. Claro. Y otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Bueno, dice, porque de los presos también compadeciste, aquí está dando lo mismo, hermanos, que han echado a la cárcel. Ya. Mis prisiones, parece que puede ser Pablo este. ¿Eh? Claro. Aquí dice, porque de los presos también los compadeciste y de despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. O sea, hasta lo robaban, ¿entendí? Pareció lo que hizo la Iglesia Católica con la Inquisición, ¿ya? Por decir un ejemplo. Claro. ¿Ya? También, en singular, una iglesia despojando a otra. Esa sí que Una sí. grande ramera. Claro, ya. Entonces, dice, sabiendo que tenéis vuestro mejor galardón pudiera en los cielos, ¿cierto? Esa es la esperanza que yo lo digo. Claro. Bueno, no nada trae a la tierra, Para nosotros que esperamos. Para que comparí ¿cómo se llama? El dolor Claro. con el gozo. Bueno, no perdéis por vuestra confianza que tiene gran galardón, ¿cierto? Como le dijo también a Abraham, tu galardón es sobremaneramente grande, ¿cierto? Claro, que, por ejemplo, la vida eterna. Y aquí que vengo y mi galardón conmigo. Claro. Y tú sabes que el galardón también es la vida día eterna. postrero. Claro, y es la vida eterna, ¿cierto? Porque esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Pero el día postrero, porque Claro. muchos dicen, está con Dios. No, el día Y postrero. ahí se equivocan también. No, si ya sabemos que los muertos están muertos, pero el pago es el día postrero y consiste en la vida eterna. Claro. Y eso lo Y que a todo un denario. claro, No hay distingo. y eso lo que no entienden, y que aquí tiene que ver también con la resurrección de Cristo, que Cristo, ¿cierto?, sacó la inmortalidad por el Evangelio, dice Timoteo, claro. la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Claro. O sea, los hombres mueren, lo que Cristo nos vino a ganar es lo que se perdió en Adán, el derecho a la vida. Sí. Eso es lo que muchos no entienden, por eso que también están en tinieblas, porque no saben lo que Cristo les vino a solucionar. Que lo que perdimos en Adán, el derecho a tener al árbol de la vida, el hombre fue condenado a volver al polvo, a deshacerse. Y no es poco el pago, ¿me entendí? Que te deshace. O sea, la ira es grande. Si yo te destruyo, porque yo te puedo dar un castigo, ¿no es cierto? Ya te cae una multa, ya le voy a pagar 2 guascazos, ya le voy a pagar Lo soportáis. Claro, ¿no es cierto? Lo voy a meter en la cárcel. Pero cuando yo digo, ¿sabes que te voy a destruir? Ya le estáis dando una sentencia dura. O sea, lo estáis deshaciendo. Y permanece para siempre. Claro, y para siempre. Entonces, esa cuestión ya no. Entonces, Ya, no es cualquier cosa. Entonces, lo que Cristo nos viene a solucionar, que lo van a entender que justamente, como lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea, no se pierda, o sea, no desaparezca, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, una promesa para el día postrero. Entonces, los que creen que siguen vivos después de la muerte, están apagando el Evangelio. ¿Entendí? o sea, no entienden el Evangelio. No lo entienden, ¿no? Y lo opacan. ¿Por qué? Porque entonces ya es como que no... El galardón lo tenéis, pues, soy igual a Dios, tenéis eternidad. ¿Te acuerdas en el santuario cuando se degollaba El animalito. al animalito? Se deshacía. Se le ponía en el fuego, se vertía la mitad de la sangre y la otra mitad se metía al santuario. ¿Por qué? El único que puede entrar en la Porque implica resurrección. resurrección. O sea, primero muerte, al vertir la mitad de la sangre, y después resurrección, porque Claro. entra hasta dentro del velo. Claro, por eso que tiene gran galardón. Ya dice, y no perdéis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, a veces la esperanza que nosotros la iglesia está esperando, ¿cierto?, a su esposo, está esperando a Jesús. O sea, nosotros estamos esperando porque ya no viene con relación al pecado, lo leímos, ¿cierto?, que viene a buscar a lo que lo esperan. ¿Te acuerdas que lo leímos también? Claro. A lo que lo esperan. Más el justo con la fe virá, o sea, el justo mantiene la fe. La fe es la que te mantiene. Pero yo veo que la iglesia está medio enferma. Sí. Y si retrocediere, dice que no agradará a mi alma. Ya, o sea, si el hombre retrocediere, como le está pasando, esto volvía atrás, es como que dice como que el puerco vuelve al barro, ¿cierto?, después de ser lavado, o como el perro vuelve a su vómito, su estado postrero es peor, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. Y dice, pero nosotros no somos de los que trocemos para perdición o desaparecer, sino para los que tienen fe para preservación del alma, o sea, tener la vida eterna, preservar la vida. Eso es lo que está diciendo, la vida eterna. Bueno, ya vamos llegando casi al final, hermano Luis. Solamente yo quisiera retomar algunos
nos va quedando unos poquitos capítulos, nos vamos a poder pasar todo. Pero para entender un poco lo que es la fe, yo creo que el caso de Enoch para mí siempre ha sido sorprendente, una figura de aquellos que cuando Cristo venga algunos no van a ver muerte, ¿no es cierto? Está representado. Claro, claro. ¿Ya? El 5 que dice, Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ya, o sea, es maravilloso. Lo agradó por la fe, Por la fe, por la fe, por la fe. porque el hombre también tenía sus condoros. Claro, pero ha tenido... Mira, y el 6, que yo creo que es importante, Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. así como lo fue en este caso, ahí se complementa con lo que hizo Enoch, ¿cierto? Que buscaba a Dios. Claro. ¿Ya? Y Dios lo recompensó porque no vio muerte. ¿Cierto? Esto es una también, este está prefigurado cuando venga Cristo, que algunos van a estar vivos y no van a haber muerte tampoco. ¿Ya? Y lo que hizo Noé, que ya veía el mundo condenado. También, ¿no es? Dice que con... Veamos ese caso, ¿lo tenéis? Dice en el 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, la lluvia, por ejemplo, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero la justicia que por la fe. Claro. O sea, la fe lo condenó porque nadie creyó, porque sabe que se demoró como 100 años en hacerla. Y no había llovido nunca, entonces todo el mundo dice, usted está loco. ¿Qué está haciendo un arca si no ha llovido nunca? No, y ese hombre vio cómo se corrompía la cosa. Claro, y el arca lo que tiene que está haciendo es el instrumento por el cual salvó y su familia. ¿Te acordás cuando estudiábamos sobre la corriente de este siglo? Sí. El mundo ve como que es natural toda esta cuestión. Claro, claro. Cree que es normal. Claro, en cambio Noé estaba construyendo su arca para salvarse. Una persona me dijo el otro día, pero si el relativismo siempre existió, me dijo. Claro. O sea, ese hombre no ve que vamos de mal en peor. No, no se da cuenta. En cambio Noé estaba consciente, o sea, veía que el día se acercaba y se apuraba en hacer el arca. Para salvarse. Para salvarse. Para salvarse, claro. Y con esa fe lo condenó. Claro. Porque después que terminó, vino lo que él estaba advirtiendo. Bueno, esto en el 12 lo pone como Es una nube. Claro, una nube de testigos. Todos estos gallos que por la fe de todos estos hermanos que hicieron grandes cosas. Y dice algo, ¿cierto? Como advertencia para estos judíos. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea o nos asedia, ¿no es cierto? Claro. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Claro, porque vio lo que venía después. Claro, él vio la recompensa, y la recompensa también somos nosotros, las cosas celestiales. Claro. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claro, eso es lo que lo motivó a él, ¿cierto? Mantenerse firme. Claro. ¿Ya? Es lo que lo motiva, lo que lo hace fuerte. Reducir pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Justamente. Si sufrir el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué es hijo aquel a quien padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardo y no hijo. Claro. Mira, hermano, ya para ir más o menos, yo creo que terminando y comentando un poquito el libro, yo creo que lo que está diciendo, todo esto que he hablado, al final para llevarnos al fin, ¿cierto? Al fin o al propósito final, que sea donde vamos nosotros. ¿Ya? O qué es lo que se nos ha prometido mediante Cristo, mediante la redención de Cristo, que eso nos ganó con este Jesús que es mayor que Moisés, que es mayor que los ángeles, que somos sacerdotes, que pertenece a un sacerdote inescrutable, que traspasó los cielos, que está a la diestra de Dios. ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Ya? Esto es lo que yo veo aquí, a mí lo encuentro maravilloso cuando ya a dónde nos estamos acercando. ¿Te acordás cuando Israel se acercó al Mar Rojo? Sí. El Mar Rojo estaba cerrado. Sí, pues.
Y Dios se después lo abre. Se lo abre, claro. ¿Qué estás esperando? Igual acá, po. Claro. Estamos frente a la misma situación. Claro. Y aquí viene una cuestión que yo lo encuentro maravilloso, porque si tú lo comparas con el monte, aquí, qué bueno que lo veamos, porque el monte, a pesar que es una cuestión, digamos, a nivel humano, ¿no es cierto? Tú tienes un tremendo monte y los gallos están tiritando de miedo, ¿me entendés? Esto es mucho más espantoso. Claro. Esto es mucho más espantoso, porque aquí vais a ver los ángeles. Aquí no estáis viendo una imagen, una figura, una sombra, aquí está hablando de la realidad. ¿Entendés? O sea, aquí te estáis Pero aquí acercando. se te abrió el velo ya. Claro, aquí se te abrió el velo y aquí te estáis acercando donde el propósito final de lo que, cuando se culmina la salvación, ¿me entiendes? Se produce, que es lo que estamos esperando, ¿entendés? Y aquí yo lo encuentro maravilloso. Mira, dice, si quieres lo lees tú. ¿En qué capítulo? Vamos en el mismo capítulo 12, Ya, porque ya el 13 son recomendaciones a nivel humano, ya. pero el 12 yo creo que está, dice, del 18 en adelante. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, ¿Cuál es ese? el de Sinaí, Ya, ese. y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz de las palabras de la cual, que la oyeron, rogaron que no se le hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Ya, mira, dejémoslo ahí. Entonces, nosotros, así como se acercó Israel en su tiempo, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios monte, ¿no es cierto?, una figurita, que después le iban a tener en un tiempo de campaña, pero no deja de ser que en el momento que ellos se presentaron, incluso dijeron: Moisés, ¿sabes qué? No queremos escuchar más la voz de Dios, habla tú, y después dile todo lo que... Y Moisés está ahí, también tiritando, ahí tiritando, tembloroso, ¿ya? Y era terrible, dice, lo que se veía, lo que se escuchaba, y el humo humeando, me imagino yo, así como una especie de un volcán, así, en resumen, lo imagino yo. No, estáis asustado, ¿cierto? Y aquí te dice que va a ir al verdadero monte de Dios, a la ciudad de Dios vivo. Que es más grande todavía. Obviamente dice que a las millares de ángeles, yo nunca he visto un ángel, y menos voy a ver millares, pues. Claro. ¿Entendí? Esos seres celestiales que han tomado figuras de hombres semejantes a la época, vienen con acá. Y yo no me espanto mucho porque lo veo muy semejante a nosotros, ¿me entendí? Pero cuando lo ves cuáles son, yo creo que es diferente la cosa, ¿entendí? Va a haber un mundo o sea, si dice que los cielos, Salomón dijo que los cielos no te pueden contener, entonces nosotros ya no entendemos, ni siquiera te nos estamos acercando, ¿me entendí? No lo podemos dimensionar. Estamos traspasando otra esfera, me estoy poniendo medio fantástico aquí, pero de alguna forma expresarlo. Claro. Porque yo creo que Dios no vive en una manzanita de la guarda, ¿entendí? O sea, por lo menos la mente de Salomón del sabio, porque dice que no habría nunca un sabio antes que tú ni después, excepto a Jesús, entiendo. Hasta Jesús dijo: y aquí uno más sabio que Salomón, y de ahí no hay ninguno más. Y Salomón dijo que los cielos no te pueden sostener, cuanto menos nosotros. Claro. Entonces, es una cosa que uno ve el universo, ¿no es cierto? Es una cosa que los científicos todavía andan buscando lentes para llegar más allá, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo estamos acercando nosotros? Es una cuestión que todavía no la hemos podido comprender. Por eso es que yo entiendo que la resurrección, Dios tiene que ponerte un cuerpo incorruptible, que soporte la presencia de Dios, si no te deshace. Entonces estamos acercando a la verdadera del Dios vivo, ¿entendí? Dice que los limpios corazón verán a Dios, o sea, ahí vamos a estar viendo a los ángeles y vamos a ver a Jesús, tal como es, dice, lo veremos tal cual es. ¿Te acuerdas que es un texto? Ya no es Jesús de carne y hueso, ¿no es cierto? Medio divilucho. Por eso que le decían lavar mucho festivo. Claro. Porque ese monte no te podía llegar con las patitas y el buche. Justamente, entonces te estás acercando ahí. Y aquí hay una cosa. Mirad, esto es para los hebreos, obviamente en el contexto, ¿no es cierto? Porque de alguna forma, si ellos vuelven atrás, están desechando, ¿no es cierto? Mirad que no deseché el que habla. Claro. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo molesta la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que nos molesta los cielos. La voz del cual conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, y el que indica, habla es el Hijo, ¿eh? Claro. El Hijo es el que nos vino a hablar. Claro, o sea, Dios
Dice, así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Esta parte yo la encuentro que ser agradecido. La consecuencia. Claro. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mira, antes de leer el 29, si tú ves que Dios te está dando este premio, este galardón que es sobremanera grande, en el contexto histórico son los hebreos que parece que no lo están entendiendo, y muchos hermanos de la iglesia hoy día tampoco están entendiendo el galardón o la recompensa que Dios le está dando, no están teniendo, digamos, la gratitud, ¿cierto? O lo que merece. Entonces, si hay gratitud, tenéis que servir a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿no es cierto? La gratitud, la que hace falta, ¿no es cierto? Porque si retrocede, te está diciendo en el 29 que nuestro Dios es un fuego consumidor. Tenéis dos opciones. Te salváis y alcanzáis la salvación, o Dios te va a consumir el día postrero. Eso es lo que yo entiendo. Y los judíos no le podían entender. No, pues si yo te digo que este autor nosotros le pegamos un repasón medio rápida, ¿entendés? Porque igual el libro es un poquito extenso, cada versículo dice muchas cosas, pero yo lo encuentro maravilloso en el sentido de cómo te aclara y que la posición que te pone Cristo de nuevo, a Jesús. Mira, suponte por un rato que tú soy uno de los escribas y Jesús te dice yo vengo de arriba. O sea, ya con eso... Ya no te cae en la cabeza. Claro, ya no, pues yo no conozco, claro, no. Y dice, y si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Vosotros sois este mundo y yo no soy este mundo, dijo. Claro. Ahí les dijo así. Entonces, ellos no entendieron, o sea, no entendieron que lo vino a visitar, ¿no es cierto? Claro. El que ve a mí ve al Padre, le dijo a Tomás. ¿Entendés? Y la santidad de él. El misterio de Dios y de Cristo, claro, dice. También Dice vamos a descubrir el misterio de Dios y de Cristo. Claro. Entonces, claro, y Apocalipsis te da unas frases más y te muestra algunas figuritas más, que ve al Cordero, ¿cierto?, delante de Dios, y ve la adoración y todo eso. Entonces nosotros ya no estamos entendiendo mucho lo que hemos sido llamados. Entonces, como estos judíos están desechando a Cristo, y aquí hay mucha gente que de alguna forma ha sido iluminada, de repente se olvida, ¿entendés? Se olvidó de la salvación, entonces le apetece más o le es más atractivo este mundo. Sí, Jesús, ¿qué le pasó? Engordó y se olvidó. Y se olvidó el Dios mío, dice. Claro. Entonces la persona no ha sido que ha sido llamada. Nosotros no hemos sido llamados a este mundo. Nosotros tenemos que salir afuera, como dice que Cristo salió afuera. ¿Te acuerdas de este texto? Claro. Fuera real. Fuera real, hay que salir fuera de este mundo. Claro, al aprobio. Claro. Tenéis que... Y como Moisés, ¿no es cierto?, que prefirió dejar todos los tesoros religiosos que no los leímos también, que son... prefiriendo los vituperios de Cristo, dice que gozar de los deleites temporales es pecado, dice, ¿no? Porque tenía por mayores los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y como te dije antes, la iglesia en realidad confundió, están hablando de otras cosas, la convirtieron en un negocio, otros lo convirtieron en un circo, los sensuales lo único que quieren es, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo y andar. Claro, y hablar lengua, inventarse... Claro, y ojalá levantar un muerto. Claro, y los pero tocando, no entienden la esperanza. Claro, los otros van a tocar instrumentos, a danzar, a gritar y van a hacer otras cosas, no entienden nada de nada. Claro, otros van a buscar mujeres, También. y otros a hacerse algún negocito. Claro, no entendieron nada. Bueno, eso es más o menos un poquito de este libro. Sí. Hora y media. Hora y media. Vamos a tener otro rato para editar. Así que bueno, yo lo único que podría decir es que los hermanos lo lean, que lo analicen, que lo estudien, porque es maravilloso. Me lo encuentro maravilloso este libro. Por lo menos el autor. Y aquí yo lo veo como un tratado. Un tratado, claro, un tratado. Claro. Por ejemplo, si tú querías entender sobre el automóvil, tiene que haber un montón de una colección así de libros que tenéis que leer todos. Pero sale hasta el último tornillito. Claro, te lo explica igual todo. acá. Aquí te lo explica todo. Aquí, ¿cómo se llama? La esperanza de Israel, aquí está graficada y explicada hasta el último granito. Claro, no tenía excusa para no... Es cosa de mezclar fe en lo que estamos leyendo. Claro, y comprensión. Eso es todo. Bien, por lo menos lo dejamos aquí y esperemos que también les sea una ayuda para los... Siempre yo digo los judíos, porque a ellos les cuesta mucho creer quién era Jesús, lo despreciaron y creen que están haciéndolo bien. ¿Ya? Y también los adventistas, los zapatistas, los cuales siguen confiando en el alimento, en días, y no están confiando en el Hijo. Tienen que depositar la esperanza en otra cosa. Bueno, Pablo dijo, después de mi partida, a echar los rapaces, y entraron. Claro. Y otros se glorían del bautismo, también lo digo, tengo que decirlo. Y dijo que venía la apostasía. Claro. Yo le pregunto a la iglesia, ¿cómo le llamo siempre a esta iglesita?
iglesia que me tienen tostado, protestante, ¿sí? protestante. Yo les pregunté una cosa, ¿cuál es la apostasía entonces? Claro, ¿Están esperando? Ya se produjo. claro, ya está la apostasía, está en los corazones. Así que bueno, que Dios los bendiga y esperemos pronto seguir para algún temita. Así que la próxima te toca a ti, anda preparando algo para la edificación de los hermanos. Así que los dejamos hasta Amén. aquí. Que estén bien.